Me temblaban las manos mientras sostenía el micrófono. Todas las miradas estaban puestas en mí. Y entonces dije su nombre. El nombre que había jurado no pronunciar nunca más. No olvidaré nunca el instante en que Carmen entró en la iglesia de San Pedro de Huesca. Llevaba un vestido blanco sencillo, casi austero, que contrastaba con la explosión de flores naranjas y claveles rojos que llenaban los bancos. Era hermosa, tan hermosa que dolía mirarla. Y no era mía. Ya no lo era desde hacía años. Aunque mi corazón se negara a aceptarlo. Yo estaba de pie junto al altar. Como dama de honor principal. La mejor amiga. La que siempre había estado ahí. La que guardaba todos los secretos. La que, en realidad, había pagado un precio demasiado alto por seguir a su lado. Cuando el órgano empezó a sonar y ella avanzó por el pasillo central del brazo de su padre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Carmen me miró un segundo más de lo necesario. Sus ojos marrones, profundos como el río gallego en invierno, se detuvieron en los míos. Y en esa mirada vi miedo. Miedo y una súplica silenciosa, por favor. Sonia. No hoy. Pero yo ya había decidido que hoy sí. Todo empezó 10 años atrás. Cuando teníamos 20 años y éramos inseparables. Estudiábamos filología hispánica en la Universidad de Zaragoza y pasábamos los fines de semana en Huesca. En casa de mis abuelos. En un pequeño pueblo cerca de Loarre. Allí. Entre viñedos y montañas. Nos besamos por primera vez. Fue en una noche de tormenta. Refugiadas en el pajar. Recuerdo el olor a heno mojado. El trueno que retumbó justo cuando sus labios rozaron los míos. Recuerdo que pensé, esto es para siempre. Pero para siempre duró poco. Su familia lo descubrió. Una foto. Un mensaje. Algo tonto. Su madre. Doña Isabel. Mujer devota y de misa diaria. Montó en cólera. Su padre. Militar retirado. No dijo nada. Solo apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. Una semana después. Carmen desapareció. Me dijeron que se había ido a un retiro espiritual en los Pirineos. Que necesitaba encontrarse. Que estaba confundida. Yo lloré durante días. Llamándola sin respuesta. Hasta que una noche recibí un mensaje suyo, no me busques. Sonia. Es mejor así. Te quiero. Pero no puedo. Y desapareció del todo. Durante meses no supe nada. Me consumía la culpa. El miedo. La rabia. Me culpaba por haber sido imprudente. Por haberla expuesto. Me odiaba por no haberla protegido. Hasta que un día, caminando por la plaza de la Catedral de Huesca, vi un cartel, Campamento de Renovación Interior Cristo Rey San Juan de la Peña. Y debajo, en letra pequeña, ayuda para jóvenes con tendencias confusas. Se me heló la sangre. Investigué. Pregunté. Soborné a un antiguo monitor con unas botellas de vino de Somontano. Y lo confirmé, Carmen había estado allí 3 meses. Un lugar donde rezaban por ti hasta que sanabas. Donde te aislaban del mundo. Donde te enseñaban a odiar lo que sentías. Cuando volvió.
Ya no era la misma. Estaba más delgada. Más callada. Me buscó. Me abrazó como si nada hubiera pasado. Pero yo veía el vacío en sus ojos. Y una noche, borracha de pacharán en mi piso de Zaragoza, me lo confesó todo entre sollozos, las sesiones de oración intensa. Las humillaciones. Las cartas que le obligaban a escribir diciendo que estaba curada. El miedo constante a decepcionar a Dios y a su familia. Yo la abracé y le juré que nunca la dejaría sola otra vez. Pero lo hice. Porque al año siguiente conocí a Lucía. Y me enamoré. Y me fui a Madrid. Y dejé a Carmen atrás. Diciéndome que era lo mejor para las dos. Que ella necesitaba sanar sin mí. Que yo no podía cargar con su dolor. Mentiras. Todas mentiras. Me fui porque tenía miedo de que su familia volviera a hacerle daño. Me fui porque no soportaba verla sufrir por mi culpa. Y ahora, 10 años después, estaba aquí. En su boda. Con Marta. Una mujer encantadora. Arquitecta. De buena familia madrileña. Todo lo que sus padres siempre quisieron para ella. Yo había vuelto a Huesca hacía 2 años. Por trabajo. Enseñaba literatura en el instituto. Y Carmen y yo retomamos la amistad. Con cautela. Con distancia. Con sonrisas que dolían. Ella nunca mencionó el campamento. Yo nunca mencioné que aún la amaba. Hasta que hace 3 meses. Revisando papeles viejos de mi abuela. Encontré un sobre. Dentro. Extractos bancarios. Transferencias mensuales durante 3 meses. Hace 10 años. Desde la cuenta de mi padre a una asociación religiosa. La misma que organizaba el campamento Cristo Rey. Mi padre lo había pagado todo. Mi propio padre. El hombre que me crió. Que me decía que me quería pese a todo. Había financiado la tortura de la mujer que amaba. Y nunca me lo dijo. Cuando lo confronté. Se limitó a encogerse de hombros, era por su bien. Y por el tuyo. No quería que arruinaras tu vida con eso. No lloré delante de él. Guardé la rabia. La guardé para hoy. Por eso estaba aquí. Con el micrófono en la mano. En medio del banquete. Mientras todos alzaban las copas por las novias. Por eso. Cuando el maestro de ceremonias me dio la palabra para el brindis. No brindé. Dije su nombre. Doña Isabel, repetí más alto. Porque al principio nadie entendió. Y don Antonio. El padre de Carmen. Y también mi padre. Don Javier. El silencio fue absoluto. Carmen palideció. Marta frunció el ceño. Confundida. Y yo empecé a hablar. No sé cuánto tiempo duró mi discurso. Tal vez 5 minutos. Tal vez media hora. El tiempo se volvió elástico. Como en las pesadillas. Conté todo. Conté cómo Carmen y yo nos enamoramos a los 20 años entre las piedras del castillo de Loarre. Cómo nos besábamos escondidas en los olivares. Cómo planeábamos un futuro imposible. Conté cómo su familia lo descubrió y la envió a un campamento de conversión en San Juan de la Peña. Conté las noches en que ella me llamó llorando desde un teléfono prestado.
contándome cómo la obligaban a rezar de rodillas durante horas. Cómo le decían que era un pecado mortal. Cómo le mostraban vídeos de ex-gays felices con familias perfectas. Conté cómo volvió rota, pero fingiendo estar curada. Y conté, con la voz quebrada, cómo mi propio padre había pagado aquellos 3 meses de infierno. Cuando terminé, nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Solo se oía el viento moviendo los toldos del jardín del Parador de Huesca. Carmen me miraba como si yo la hubiera apuñalado. Marta tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no de tristeza, de furia. Doña Isabel se levantó, temblando. ¿Cómo te atreves?, susurró. ¿Cómo te atreves a mentir así el día de la boda de mi hija? No miento, respondí. Y saqué los extractos bancarios del bolso. Los dejé sobre la mesa principal. Aquí está la prueba. Mi padre pagó. Pregúntenselo a él. Mi padre no estaba invitado. Nunca lo estaría después de esto. Carmen se levantó lentamente. Su vestido blanco parecía de pronto demasiado pesado. Sonia, dijo solo, con voz ronca. Y entonces Marta habló por primera vez. ¿Es verdad?, preguntó a Carmen. ¿Todo esto es verdad? Carmen no respondió. Bajó la cabeza. Y eso fue respuesta suficiente. Marta se quitó el anillo. Lo dejó caer sobre el plato. El sonido metálico fue lo único que se oyó en todo el jardín. Lo siento, dijo Marta, con voz firme. Pero no puedo casarme con alguien que me ha mentido durante años. Que ha vivido una doble vida. Y se fue. Sin gritos. Sin escándalo. Solo se fue. Los invitados empezaron a murmurar. Algunos se levantaron. Otros se quedaron paralizados. Doña Isabel intentó acercarse a Carmen. Pero ésta se apartó como si su madre quemara. No me toques, dijo Carmen. Nunca más. Y entonces me miró a mí. ¿Por qué hoy? Sonia. ¿Por qué el día de mi boda? No supe qué responder. Porque te amo. Quise decir. Porque no soporto verte vivir una mentira. Porque quería liberarte. Porque quería castigarlos. Porque quería que supieras que yo también fui cómplice al irme. Porque quería que me odiaras o que me quisieras. Pero que sintieras algo verdadero. Pero solo dije. Porque ya no podía seguir callando. Carmen salió corriendo. La vi desaparecer entre los arcos del claustro del Parador. Y yo me quedé allí, con el micrófono aún en la mano, sintiendo que había destruido todo. Los padres de Carmen se fueron poco después. Sin despedirse. Algunos invitados me miraron con odio. Otros con lástima. Una tía mayor se acercó y me dijo en voz baja. Has hecho algo valiente. Niña. Pero también cruel. Y tenía razón. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación del hotel, mirando el techo, repitiendo una y otra vez la cara de Carmen cuando Marta se quitó el anillo. Al día siguiente, recibí un mensaje suyo: necesito verte. En el castillo de Loarre. A las 5. Fui. El castillo estaba casi vacío en diciembre. El viento silbaba entre las murallas.
Carmen estaba sentada en el mismo banco donde nos besamos por primera vez. Envuelta en un abrigo negro. Cuando me vio, no sonrió. Has arruinado mi vida, dijo sin preámbulos. Lo sé. ¿Te sientes mejor ahora? No. Se quedó callada un rato. Durante años, dijo al fin, creí que había superado lo nuestro. Que podía ser normal. Que Marta era mi oportunidad de tener una vida tranquila. Sin conflictos. Sin mirar por encima del hombro. Hizo una pausa. Pero cuando dijiste todo aquello delante de todos sentí alivio. Un alivio inmenso. Y luego rabia. Rabia contigo por hacerlo así. Rabia conmigo por haber permitido que llegáramos a esto. Me senté a su lado. Manteniendo distancia. ¿Sabes lo peor? Continuó. Que una parte de mí sabía que Marta no era suficiente. Que cada vez que me besaba, pensaba en ti. Que cada vez que planeábamos la boda, me sentía morir un poco más. Las lágrimas empezaron a caerle por las mejillas. Y ahora no tengo nada. Ni a ella. Ni a mi familia. Ni a ti. Tú me tienes a mí, dije en voz baja. Me miró. ¿De verdad? ¿Después de abandonarme cuando más te necesitaba? Sentí que me clavaban un cuchillo. Tienes razón. Me fui porque tenía miedo. Porque pensé que si me quedaba, tu familia volvería a hacerte daño. Porque no soportaba ser la causa de tu sufrimiento. Pero fue cobardía. Pura cobardía. Carmen suspiró. He pasado 10 años odiándome, dijo. Rezando para que Dios me cambiara. Llorando en silencio. Fingiendo. Y tú te fuiste a Madrid y rehiciste tu vida. No la rehice, respondí. Nunca la rehice del todo. Siempre estuviste ahí. En cada relación fallida. En cada noche sola. Nos quedamos en silencio mucho rato. Mirando el paisaje de Huesca bajo nosotros, los campos dorados. El río. Las montañas nevadas. ¿Y ahora qué? Preguntó. No lo sé. ¿Puedes perdonarme por haber intentado olvidarte? ¿Puedes perdonarme por haberte dejado? Asintió despacio. Creo que sí. Y entonces. Por primera vez en 10 años. Me tomó la mano. Los días siguientes fueron un caos lento. Carmen se instaló en casa de una amiga en Zaragoza mientras decidía qué hacer con su piso. Sus cosas. Su vida entera. Yo volvía a Huesca cada fin de semana. No nos besamos todavía. No nos atrevíamos. Había demasiadas heridas abiertas. Demasiadas palabras no dichas. Hablábamos durante horas. Ella me contó detalles del campamento que nunca había compartido, como la obligaban a escribir cartas de despedida a su yo pecadora. Como una monitora le decía que si rezaba lo suficiente, Dios le enviaría un hombre bueno. Como una noche intentó escapar y la encontraron temblando en la carretera. Yo le conté cómo. En Madrid. Cada relación nueva era un intento desesperado de olvidarla. Como ninguna duraba porque siempre comparaba. Como volvía a Huesca cada verano con la esperanza secreta de encontrarla por casualidad. Una tarde. En mi pequeño piso de la calle Coso. Carmen encontró una caja vieja debajo de mi cama.
Dentro estaban todas las cartas que le escribí después de que se fuera y que nunca envié. Decenas de cartas. Algunas llenas de rabia. Otras de súplica. Muchas de amor. Las leyó en silencio. Sentada en el suelo. Cuando terminó. Tenía los ojos rojos. ¿Por qué no me las enviaste? Porque tenía miedo de que te hicieran más daño. O de que ya no sintieras nada. Me miró largo rato. Sonia, ¿todavía me quieres? La pregunta me atravesó. Sí. Siempre. Aunque a veces lo he odiado. Aunque a veces he deseado no quererte. Se acercó despacio. Me tomó el rostro entre las manos. Y me besó. Fue un beso tembloroso. Lleno de años de ausencia. De dolor. De miedo. Lloramos las dos. Después de eso. Empezamos a reconstruir. Con miedo. Con cautela. Con terapia. Carmen empezó a ir a una psicóloga especializada en traumas de conversión. Yo la acompañaba a veces. Su familia intentó contactarla varias veces. Su madre llorando por teléfono. Su padre con mensajes fríos exigiendo que entrara en razón. Ella no respondió. Una noche. Doña Isabel apareció en mi portal. Estaba lloviendo. La dejé subir porque no podía dejarla allí. Me suplicó que convenciera a Carmen de volver con Marta. De arreglarlo todo. De no tirar su vida por la borda. Le dije que no. Entonces me miró con odio puro. Tú la has corrompido desde el principio. Siempre lo supe. No, respondí. Vosotros la rompisteis. Yo solo estoy intentando ayudarla a recomponerse. Se fue dando un portazo. Carmen. Cuando se lo conté. Solo dijo. Ya no me duele tanto como antes. El invierno pasó. Llegó la primavera. Los almendros florecieron en los campos de Huesca. Decidimos ir juntas al monasterio de San Juan de la Peña. El lugar donde había estado el campamento. Ya no existía como tal, lo habían cerrado años atrás tras varias denuncias. Caminamos entre las ruinas. Carmen se detuvo frente a lo que quedaba del edificio principal. A veces sueño que sigo aquí, dijo. Que nunca salí. La abracé por detrás. Ya saliste. Y no volverás nunca. Esa noche. En un pequeño hotel cerca de Jaca. Hicimos el amor por primera vez en 10 años. Con ternura. Con miedo. Con lágrimas. Sin prisa. Como si tuviéramos que aprender de nuevo el cuerpo de la otra. Al día siguiente. Carmen me dijo. Quiero denunciar lo que me hicieron. Quiero que se sepa. Que no le pase a nadie más. La miré con orgullo y con miedo. ¿Estás segura? Sí. Pero solo si tú estás a mi lado. Siempre. Empezamos el proceso. Buscamos abogados especializados. Contactamos con asociaciones LGTB. Carmen escribió su testimonio. Yo la ayudé a corregirlo. Aunque a veces tenía que salir a llorar al balcón. La noticia salió en prensa local primero. Luego nacional. Mujer oscense denuncia campamento de conversión cerrado hace años.
Familiares implicados. Su madre dio una entrevista diciendo que todo era mentira. Que Carmen siempre había sido inestable. Mi padre no dijo nada públicamente. Pero me llamó una vez. Borracho. Para insultarme. Carmen recibió amenazas anónimas. Yo también. Pero también recibió cientos de mensajes de apoyo. De personas que habían pasado por lo mismo. De jóvenes que decían que gracias a ella se atrevían a salir del armario. Una tarde. En la plaza del mercado de Huesca. Una chica de 17 años se acercó temblando y le dijo. Gracias a ti. Le conté a mi madre que me gustan las chicas. Y me abrazó. Carmen lloró toda la noche. El juicio fue duro. Duró meses. Tuvimos que revivir cada detalle. Carmen declaró durante 3 días seguidos. Con voz firme la mayor parte del tiempo. Aunque a veces se quebraba. Yo declaré como testigo. Mi padre también fue citado. Se negó a comparecer. Lo multaron. Doña Isabel declaró que todo había sido un retiro voluntario y que Carmen exageraba. El abogado de la Asociación Religiosa Cerrada argumentó que ya no existía responsabilidad legal. Pero ganamos. No mucho dinero. Pero ganamos el reconocimiento público de que aquello había sido un abuso. Y la condena moral. Después del juicio. Carmen estaba agotada. Se quedó en mi piso varias semanas. Apenas salía. Una noche tuvo una crisis fuerte. Gritaba en sueños. Se despertó llorando. Convencida de que seguía allí. La abracé hasta que se calmó. Nunca me voy a curar del todo. ¿Verdad? Preguntó. No lo sé, respondí con honestidad. Pero podemos aprender a vivir con las cicatrices. En verano decidimos mudarnos juntas a un pequeño pueblo cerca de Ayerbe. Una casa antigua con vistas a los mayos de Riglos. Lejos del ruido. Lejos de las miradas. Empezamos una vida tranquila. Carmen escribió un libro. Yo lo corregí. Se publicó con seudónimo primero. Luego con su nombre real. Se llamó Lo que no me curaron. Se vendió bien. Hizo presentaciones. Recibió premios pequeños pero significativos. Yo seguí enseñando. Pero también empecé a dar charlas en institutos sobre diversidad afectivo-sexual. Nos convertimos. Sin buscarlo. En una especie de referencia discreta para muchas personas en Aragón. Pero no todo era fácil. A veces Carmen se encerraba en sí misma durante días. A veces yo tenía pesadillas en las que llegaba tarde y no podía salvarla. A veces discutíamos con rabia por tonterías. Y detrás siempre estaba el miedo a perdernos otra vez. Una noche. Después de una pelea especialmente dura. Carmen me dijo. A veces pienso que habría sido más fácil si hubieras callado en la boda. Me quedé helada. ¿Lo piensas de verdad? Se quedó pensando. No. Pienso que habría sido más fácil pero no mejor. Habría seguido viviendo una mentira. Y tarde o temprano habría explotado de otra forma. Me abrazó. Gracias por destrozar mi boda. Fue el mejor regalo que podías hacerme. Reímos y lloramos a la vez. Pasaron los años. Un día. 5 años después de la boda fallida.
Carmen me llevó al mismo banco del castillo de Loarre. Sacó una cajita. Dentro había 2 anillos sencillos de plata. ¿Quieres casarte conmigo, Sonia? Esta vez de verdad. Sin mentiras. Sin miedo. Acepté llorando. Nos casamos en una ceremonia íntima. Solo con amigos verdaderos. En el jardín de nuestra casa. Bajo los almendros en flor. No invitamos a ninguna de nuestras familias biológicas. Pero sí vino Marta. Sí. Marta. Nos había escrito un año antes. Una carta larga pidiéndonos perdón por haberse ido tan bruscamente. Diciendo que con el tiempo había entendido. Que nos deseaba lo mejor. Aceptamos su disculpa. Y la invitamos. Llegó con su nueva pareja. Una mujer encantadora de Barcelona. Brindamos juntas. Y cuando Carmen y yo nos besamos como esposas. Marta sonrió con tristeza y alegría a la vez. La vida no borró las heridas. Pero aprendimos a vivir con ellas. Aprendimos que el amor verdadero no es el que nunca duele. Es el que, aún doliendo, eliges cada día. Hoy, 10 años después de aquella boda destruida. Miro a Carmen dormida a mi lado en nuestra casa de los Mayos. Tiene algunas canas tempranas. Una pequeña cicatriz en la muñeca de aquellos tiempos oscuros. Pero sonríe en sueños. Y yo también sonrío. A veces todavía me despierto con el corazón acelerado. Pensando que todo fue un sueño. Que vuelvo a estar sola en Madrid. Que nunca tuve el valor de hablar. Pero entonces siento su mano buscando la mía en la oscuridad. Y sé que es real. Hemos creado nuestra propia familia. Amigos que son hermanos. 2 gatos rescatados. Un huerto donde plantamos tomates y albahaca. Y planes de viajar a Islandia el año que viene. Porque Carmen siempre quiso ver la aurora boreal. A veces recibimos cartas de jóvenes que leyeron su libro. A veces damos charlas juntas. A veces simplemente paseamos por los campos de Huesca. Cogidas de la mano. Sin escondernos. Ya no nos importa quién mire. El otro día. En el mercado de Huesca. Nos encontramos con doña Isabel. Estaba más mayor. Más encorvada. Nos miró. Abrió la boca como para decir algo. Pero no dijo nada. Se dio la vuelta y se alejó. Carmen apretó mi mano más fuerte. No duele tanto como antes, dijo. Y era verdad. Mi padre murió hace 2 años. No fui al entierro. No me arrepiento. La vida nos ha enseñado que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces significa soltar. Y nosotras hemos soltado mucho lastre. Esta mañana, mientras preparaba café, Carmen me abrazó por detrás y me susurró al oído. ¿Sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Que si no hubieras hablado aquel día en mi boda probablemente no estaríamos aquí ahora. Sonreí. Entonces me alegro de haber sido tan imprudente. Se rió. Y yo me alegro de que me destrozaras la vida para poder empezarla de nuevo contigo. Nos besamos despacio. Como quien tiene todo el tiempo del mundo. Fuera. Los mayos de Riglo se alzaban imponentes contra el cielo azul de Aragón. Y dentro. 2 mujeres que habían pasado por el infierno se querían con una intensidad tranquila.
Profunda. Curada por los años. No es un final feliz de cuento. Es mejor. Es un final real. Es nuestra vida. Y es suficiente.